Bien, una vez más, aquí estamos. Estudio del Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a empezar espero acabarlo hoy. No es muy largo, así que vamos a empezar, veremos hasta dónde da. Capítulo 7 de Apocalipsis. Dentro de las cosas que han de suceder después de estas. Los salvos de la tribulación. De eso vamos a hablar. Es importante recalcar este asunto. No es acerca de las cosas que son, que es el tiempo de la Iglesia. En este tiempo ya la Iglesia no está en el mundo y todo se enmarca dentro del contexto de las cosas que han de suceder después del tiempo de la Iglesia. Eso está resumido en el capítulo 1, versículo 19 del libro de Apocalipsis, ahí está claro. Bueno, vamos a ver esto, capítulo 7. A modo de introducción decir que este capítulo nos muestra dos partes de gentes fieles a Dios. La primera se corresponde con los 144.000 sellados, pertenecientes y escogidos de entre las tribus de Israel. Eso va del versículo 1 al versículo 8. Estaremos viendo acerca de los 144.000. Luego hay otro grupo de 144.000, pero lo veremos más adelante en el libro de Apocalipsis, que no tiene nada que ver con este grupo. Y hay un segundo grupo dentro de este capítulo, que se corresponde con la multitud incontable de entre todas las gentes de la tierra. Los primeros se encuentran en la tierra, los segundos ya están en los cielos ante el trono de Dios. Es decir, explico bien, el primer grupo, los 144.000, están sobre la tierra. El segundo grupo son personas que son mártires, han sido ajusticiados y están en el cielo. Es la multitud incontable. De eso estaremos hablando. Este capítulo nos habla de estos dos grupos de personas. Todos ellos, junto con el Israel que será salvo, conforme a Romanos 11, contrastan enormemente con el resto de la humanidad impía que se perderá. Bien, explicándolo también. En el mundo ahora mismo hay dos tipos de personas, los que aman a Dios y los que detestan a Dios. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, que no hay más. En aquella época también será igual, excepto que la Iglesia como tal ya no estará en la tierra, habrá sido ascendida a los cielos. Entonces, si volvemos un momento atrás, recordamos el grito desesperado de los impíos que quedan en el momento de impactar sobre ellos y la tierra la plenitud de los juicios de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 17, que dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué estamos diciendo eso? Por lo siguiente, porque en esos días, la gente impía reconocerá que hay un Dios. Bueno, también Caín lo reconoció, ¿verdad? Pero Caín era enemigo de Dios, era un hijo del diablo. Es decir, el decir que alguien sabe acerca de Dios o sabe que hay un Dios no significa necesariamente que sea un hijo de Dios. El diablo también sabe eso y evidentemente el diablo es hijo de sí mismo. Entonces, pero lo que quiero decir es que al final de esos días, para las gentes moradoras de esta tierra, será absolutamente claro que hay un Dios, porque lo estarán viendo por los juicios. Por eso huirán de la presencia de Dios, huirán de la presencia de sus juicios, escondiéndose en las cavernas de la tierra. Eso es lo que va a estar pasando. Y si ya para muchos va siendo obvio, va a ser mucho más obvio en aquel tiempo. Claramente reconocen que esos juicios vienen de Dios y lo han llegado a comprender entre el sexto y el séptimo sello. Aun y así no se prestarán a arrepentirse de sus pecados. Capítulo 9, 20, eso lo veremos, y 16, 9 y 10. A ver, sabemos que el arrepentimiento lo da Dios. Claro. Pero claro, Dios da el arrepentimiento para salvación a aquellos que Dios escoge. Pero también es cierto que hay otro tipo de arrepentimiento, y es el que por la gracia común Dios da a los hombres de manera que se puedan apartar de muchas de las maldades. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Pero hay gente que no necesariamente son hijos de Dios, pero no son tan malos como otros que, no siendo tampoco hijos de Dios, son rematadamente malos. Así que hay cierta elección en ese sentido. Por eso hay un juicio final en el que todos los hombres que no son de Dios serán juzgados por sus obras. Por tanto, tendrán unos mayor castigo que otros. Castigo tendrán todos, pero unos más que otros. De eso estamos hablando. Eso hay que explicarlo muy bien, porque claro, algunos dicen, no, el arrepentimiento lo da Dios. Es verdad, siempre lo da Dios.
pero hay un tipo de arrepentimiento que es prerrogativa que Dios ha dado a los hombres comunes, al hombre natural, a los hombres de orden natural, para que se aparten de maldades si realmente lo quieren hacer. El que mata puede dejar de matar, el que roba puede dejar de robar, cosas así, a eso me refiero, ¿no? Pero la palabra nos dice que al final de estos días, eso lo veremos en el capítulo 9, al final del capítulo 9, las gentes serán tan pérfidamente malas que no se apartarán de los pecados, sino van a abundar cada vez más en pecar y de manera absolutamente increíble, ¿no? Perversa. De eso estamos hablando. No obstante, ninguno de estos juicios de Dios afectará de manera directa a los salvos de aquel tiempo. Estos sí podrán sostenerse en pie. Cuando dice aquí, lo leemos de nuevo, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Bueno, la respuesta, que parece una pregunta retórica, pero sí tiene una respuesta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquellos a quienes Dios conceda sostenerse en pie, es decir, a los justos de la tribulación. Estos se podrán sostener en pie, espiritualmente hablando. Naturalmente no, porque a la mayoría, una inmensa mayoría, el anticristo los vencerá. Significa que hará guerra contra ellos, como dice Apocalipsis 13, ya veremos en su momento, y los matará, les cortará la cabeza. Y estos son gran parte, o son, los que constituyen esa multitud del grupo segundo que veremos en un momento. Bien, seguimos. Ya en el comentario vamos a ir viendo versículo por versículo. Leemos así, versículos del 1 al 3, los 5 ángeles. Versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, aquí no estamos hablando de viento natural, como se puede entender, porque no tiene ningún sentido. Está hablando de una calma en cuanto a los juicios, porque el viento bíblicamente tiene diferentes sentidos. Obviamente tiene el sentido que todos entendemos, lo que es un viento. También tiene el sentido del mover del espíritu, que se asemeja al viento, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Y también tiene que ver con cuestiones de tormenta no solamente en lo natural, sino también tormentas, ciclones, huracanes, etcétera, todo lo que tiene que ver en el orden espiritual. Y eso es cuando el mal avanza, y si lo llevamos a lo natural, pues tal y como lo estamos entendiendo. Y tenemos ahora mismo pues algún ejemplo, ¿no?, que está pasando en el Caribe, ¿no?, a horas de ahora, con todos estos huracanes que se están produciendo uno detrás de otro y que están siendo tan tremendamente devastadores, ¿no? En este momento, en cuanto a esas palabras, entendemos más que tiene que ver una cuestión espiritual. Es decir, no va a haber el viento fuerte de Dios o la tormenta de Dios contra los impíos por un tiempo hasta que sean sellados los que tienen que ser sellados. Vamos a ver más esto. Está aquí, como en 4.1. Juan vuelve a repetir su metatauta. Bueno, esto de paso también hay que decirlo. Metatauta es la palabra en griego que significa después de esto. Es decir, que después de lo que ve Juan en el cielo y lo describe en el capítulo 6, dice, después de esto, después de lo que he visto, ahora narro lo siguiente. Pasa esto, lo que hemos leído en estos primeros versículos, ¿verdad? Después de esto. Entonces, va a relatarnos una nueva cosa. Es decir, nos va a dar mayor revelación. Esto es importante también. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de revelación, estamos diciendo lo que Dios ya nos ha revelado y no va a revelar más, y es lo que está en la Biblia. O dicho de otro modo, la Biblia es la revelación de Dios. Se dice con demasiada ligereza, no, es que Dios me ha revelado, es que he tenido una revelación. Se dice con demasiada ligereza. No es correcto, porque no puede haber una revelación como tal, porque toda la revelación ha sido dada y el canon está cerrado. Entonces esto es muy importante. Podemos decir algo así como, bueno, tengo un entendimiento o tengo luz sobre un aspecto de la palabra, sobre la revelación, tengo luz, voy entendiendo esto, eso es correctísimo. Pero decir, tengo una revelación, cuidadito, porque entonces parece que estamos sumando revelación a la revelación y al final lo que vamos a tener es herejía. Porque Dios no va a decir nada nuevo, Dios ya lo ha dicho todo y se llama Biblia. Esto es muy importante, ¿bien? Ahora, en el contexto que estamos estudiando, es decir, en el libro de Apocalipsis, sí es correcto decir que hay revelación. Juan es usado por Dios para revelarnos lo que estamos viendo. Eso no existía antes. Antes de que Juan escribiera esto, no había esa revelación, no existía. Por eso,
Justamente el libro de Apocalipsis se llama así, revelación o desvelación, que es la palabra Apocalipsis en griego. Apocalipsis es una palabra griega, en sí no significa nada para nosotros, Apocalipsis. ¿Pero qué significa Apocalipsis? Significa desvelación. Es decir, algo que está escondido, que es puesto a la luz, un misterio que está escondido, puesto a la luz para que lo podamos entender. Eso significa Apocalipsis. Esto es muy importante. Entonces, Juan está dando a conocer lo que está dando a conocer que antes no se conocía, pero ya hace casi 2000 años, poco menos, que ya se conoce, mediante este libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Esto es importante tenerlo claro. Entonces, más revelación. Ante la destrucción anunciada en el capítulo 6, que ya lo vimos el otro día, y que será llevada a cabo por los 4 jinetes a lo largo de corto tiempo de esos 7 años finales, en este momento 4 ángeles de Dios que tienen poder hacen que momentáneamente llegue la calma en la tierra con el fin de que se cumpla un propósito celestial. Vale, esto es importante. A veces parece que no ocurre nada y es cuando más ocurre. A veces parece que no está pasando nada, pero está pasando más de lo que podemos imaginar. Y eso nos lleva a una reflexión. No debemos de llevarnos por las apariencias. Apariencias, como dice el dicho, las apariencias engañan. Y la verdad no siempre es manifestada a través de la apariencia. Muchas veces, la mayoría de las veces, todo lo contrario. Entonces, por eso dice la palabra, dice claramente no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque no podemos juzgar según la apariencia. Tenemos que juzgar según los hechos, no según lo que nos parece, porque podemos equivocarnos, ¿no? Y este es un caso muy claro. Se le da la orden a esos 4 ángeles que implican los 4 lugares de la tierra, entendiendo la tierra como algo plano o algo que como un mapa, ¿no? Y ese es el sentido. Está hablando metafóricamente, lógicamente, de que hagan que nada pase todavía. ¿Por qué? Porque tiene que suceder un hecho. Y eso lo vamos a ver, creo que a continuación. O dentro de un momento. Evidentemente, los 4 vientos, como ya dije antes, no se corresponden con ningún meteoro, sino con los juicios de destrucción que vienen sobre la tierra. Ahora veremos que ese detenerse la ira de Dios por momentos es en relación a los que han de ser salvos en ese tiempo, los cuales serán librados de dicha ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquellos que Dios les conceda la gracia para sostenerse en pie. Amén. Eso es el tema. Bien, versículo 2. Leemos: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, en ese momento otro ángel, muy especial, aparece en escena, dice que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. Claro, aquí estamos hablando en términos metafóricos, porque no es que sale del sol, entonces vamos a adorar al sol porque sale del sol porque Dios está en el sol, ¿no? Claro que no. Está hablando en términos metafóricos y tenemos que entenderlo así. Tenemos que entender que Juan está viendo cosas que son indescriptibles en el lenguaje humano. ¿Cómo podía describir eso de manera que nosotros podamos entenderlo? Cosas que son celestiales, cosas que el hombre no ha visto jamás, ojo no ha visto todavía, oído no ha oído. ¿Cómo se pueden describir en términos humanos? No hay manera. Entonces tiene que usar necesariamente la retórica y la descripción. Tiene que utilizar nosotros diríamos la imagen, ¿no? La imagen, tiene que utilizar imágenes, tiene que utilizar cuestiones que tienen que ver con esto se parece a algo así como parábolas, ¿no? Por ahí van las cuestiones, porque a pesar de que evidentemente Apocalipsis es un libro profético, pero tiene mucho de simbolismo, porque es necesario, ya que, insisto, Juan está narrando cosas que ningún ser humano puede describir, porque son cosas celestiales, y eso hay que entenderlo así. No es que Dios quiere meternos ahí en un misterio y volvernos locos ahí. No, es que la descripción tiene que ser necesariamente así simbólica por el hecho que estoy narrando. Y esto es importante que lo entendamos. Muchos no lo han entendido esto. Bien, entonces, subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. Bueno, literalmente es así. De donde se levanta el sol, es lo que dice el griego original, de donde se levanta el sol. Esto equivale a decir de donde viene la luz, la luz o la salvación. Si lo comparamos con Isaías 9:2 y Lucas 1:78-79. Hay que entender también el sol. El sol a veces describe al Señor Jesucristo, porque Él es el sol de justicia, según Malaquías. Entonces,
por ahí también podemos entenderlo, ¿eh? El sol es el que da vida, lógicamente sin el sol no habría vida en la tierra. No estoy diciendo que el Señor Jesucristo es el sol, por favor, nadie me malentienda. Lo que estoy diciendo es que la Biblia lo describe como el sol de justicia. El Mesías es descrito como el sol de justicia en Malaquías, y lógicamente el Mesías es Jesucristo, ¿no? Entonces es la estrella de la mañana, ¿eh? Ese es el sol, claro. Entonces, este ángel subía de la presencia de Cristo, es lo que quiere decir, llevando en su mano el sello de Dios para sellar a todos los que debían ser sellados. Alguien preguntará, bueno, ¿y por qué no lo dice ya directamente? ¿Por qué no dice que ese ángel sale de la presencia de Cristo en vez de decir que sale de la presencia del sol? No lo sé. A lo mejor yo lo hubiera hecho de otra manera y seguramente tú también. Pero seguro que nos equivocaríamos, aunque no entendamos por qué. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar que nosotros muchas veces haríamos las cosas mejor que Dios, ¿verdad? Nos queremos tan listos, pero no es así. Y aunque no entendamos las cosas, siempre hay un porqué. Entonces nosotros nos humillamos delante de la palabra de Dios y reconociendo, mira, Dios, tú sabes mucho mejor. Porque Juan lo describió, pero es palabra de Dios. Y tiene el sello del Espíritu Santo, por lo tanto tiene el reconocimiento de Dios. No solamente en el fondo, sino también en la forma. Entonces nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, aunque no lo entendamos todo. Amén. Yo puedo pensar de que si Juan está hablando en términos simbólicos, pues sigue hablando en términos simbólicos. Y desde luego las maneras simbólicas de hablar, uno cuando tiene el Espíritu Santo las entiende, sabe de qué está hablando. Con eso es suficiente. Sale de la presencia de Cristo, eso está claro. Llevando en su mano el sello de Dios para sellar a todos los que debían ser sellados. Otros dirán, bueno, ¿y cómo pueden ser sellados? ¿Qué tipo de sello era? No ricemos el rizo, por favor. No ricemos el rizo. La Biblia no es un libro que nos especifica todas las cosas con un detalle ultra científico, ¿no? No, es un libro de fe. Es un libro de fe. Suficiente. Escrito para los creyentes de todas las épocas. Gente muy ignorante y gente muy preparada en lo natural. Todo tipo de gente. Por lo tanto, ustedes que son gente preparada, tienen que ser condescendientes con las personas que tienen menor preparación. La mayoría de los creyentes en toda la época de la Iglesia incluso han sido analfabetos. Entonces Dios se pone a la altura de cada uno para que podamos todos entender. Los que podemos quizá entender un poco más, nos tenemos que humillar y tener paciencia con aquellos que son más débiles en la fe, que tienen más dificultades, porque es un libro para todos los creyentes, no para una élite. Ahí es donde te demuestra también la falsedad de la Iglesia romana, que dice que la Biblia solo la pueden interpretar sus ministros, encabezados por el Papa de Roma. Mentira. La Biblia es el libro para todos los creyentes, sin exceptuar ninguno, por las razones que también estoy argumentando, sea de paso. Seguimos, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué dice? Porque claro, muchos están diciendo, no, es el cambio climático el que está destruyendo la tierra. Son los coches, y quieren ya que no vayamos en vehículos, en coches o en carros, como ustedes quieran llamarle. Aquí en España llamamos coches. Casi quieren que nos quedemos, que vayamos en mula otra vez. Hay ciertos sectores de la política que vayamos a pie o en bicicleta, ¿no? Viviendo 50 kilómetros de la ciudad van ustedes a ir en bicicleta. Yo no. O sea, porque lo que viene a decir es que todo eso lo produce el hombre. Bueno, yo no voy a negar que el hombre evidentemente tiene algo de culpa en lo ecológico, ¿no? Algo tiene. Pero yo cuando leo la palabra me informa. Y la palabra es clarísima. Aquí no dice que el hombre es quien destruye. Aquí lo que dice es lo que estamos leyendo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta. O sea que va a haber un momento en que sí va a hacer daño. ¿Y quiénes son esos? Son ángeles de Dios. Y claro, los malpensados van a decir, entonces lo que me estás diciendo es que los ángeles que son de Dios van a destruir la obra de Dios, como culpando a los ángeles de Dios, o culpando a Dios que ha dado la orden a los ángeles, no sé. Bueno, la respuesta es sí. Son los ángeles de Dios que por orden de Dios van a destruir la obra de Dios.
Esto es parte de los juicios. O si no, ¿qué estamos diciendo? Que este mundo está siendo destruido, está hablando de lo natural ahora, está siendo destruido paso a paso y Dios está diciendo algo así como, oh no, oh qué pena, yo que lo había construido, que lo había hecho, y ahora estos hombres malos están destruyéndolo. Necesitamos que se levante Greenpeace, muchas organizaciones así, ONGs que... ¿Tú te imaginas a Dios pensando así o diciendo algo así? ¿Verdad que no? Vamos a ver, estamos hablando del Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que Él hizo todas las cosas y también tiene todo el derecho a deshacerlas si quiere. Se acabó. Se acabó. Porque Él es el propietario de lo que es suyo. Él hizo todas las cosas, de lo que no se veía, lo hizo. De la nada, de lo que no se veía, de lo que no existía, Él hizo todo lo que existe, que es lo material, de eso estamos hablando ahora mismo. Está lo espiritual, pero estamos hablando de lo material, ahora mismo. Así como lo hizo, ¿no tiene el derecho Él de deshacerlo? Sí, claro. Él es el dueño, Él es el déspotes. En griego es déspotes, el dueño. Hay razones evidentes, ¿no? Por la maldad del hombre, esa es la causa. Por el pecado del hombre. No es que Dios es caprichoso, es que el hombre es caprichoso. Dicho esto, la reflexión es la siguiente: más nos tenemos que ocupar de lo espiritual que de lo natural. Es más importante ocuparnos de las cosas que han de venir que de las cosas que tenemos aquí ahora mismo. No digo que no sea importante lo que tenemos aquí ahora mismo, pero prioritariamente es lo que tiene que venir. Por eso el Señor dijo, con total verdad, haceros tesoros, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Nuestra inversión tiene que ser en los cielos, no aquí en la tierra, porque todo lo que hay aquí pasará. Y claro, algunos me dirán, entonces tú no crees en el milenio, tú no crees en el reino, porque si todo pasará... Yo sí creo en el milenio y creo en el reino. Porque los juicios de Dios no son para destruir totalmente la tierra ahora mismo. Porque la tierra será restaurada, la creación será restaurada. Lean Romanos capítulo 8, que ahí lo dice. Conforme a la manifestación de los hijos de Dios, la creación será de nuevo rehabilitada durante 1000 años. Así que no será destruida. Pero mira, si te das cuenta, Dios hizo la creación para el hombre, para que se enseñara el hombre de la creación. El hombre falló por su pecado. Eso ha tenido consecuencias sobre la creación. Pero con que Dios es el dueño del hombre y de la creación, y con que Dios es misericordioso, Dios salva a quien quiere salvar para que esa gente salva al final se ocupe de su creación, y estoy hablando de este planeta en concreto, y al menos durante 1000 años pueda haber un verdadero gobierno de justicia, de orden, que es el que todos anhelamos, todos los creyentes anhelamos eso. Que nunca lo tendremos en este tiempo, pero sí existirá cuando Cristo vuelva y establezca ese reino. ¡Gloria a Dios! Y no serán necesarios los partidos políticos, instituciones privadas que solo buscan su propio poder, por cierto. Así que ha quedado claro, espero, porque dice, no hagáis daño a la tierra, significa que sí lo harán. Durante un tiempo, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es evidente que los 144.000 siervos de Dios serán sellados antes de que empiecen los juicios plenos de destrucción masiva para ser guardados de la misma. Amén. Es decir, que antes de que Dios envíe todos sus juicios severos, ya hay juicios, ya los hay. De verlos, haylos, dicen en Galicia, ya los hay. Pero no son nada comparado con lo que va a venir. Pero primeramente tienen que ser sellados 144.000, porque son los que van a tener un trabajo muy, muy enorme, muy grande que hacer durante el tiempo de esa tribulación. Vamos a ver más de eso. Ese sellar tiene la función de designar pertenencia, muy importante. Esos siervos lo son de Dios. Y protección sobrenatural. Dice Proverbios 12:21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Eso se va a cumplir al final a rajatabla. Los juicios adversos son para los perversos, no para los justos. En medio de los juicios se produce salvación. Nótese, por otra parte, que no habla de hijos o de santos, sino de siervos. Estos no pertenecen a la iglesia, sino que serán los invitados a las bodas. De paso hay que decirlo también,
Porque aquí no está hablando de siervos. A ver, nosotros como creyentes somos siervos también, pero ¿cómo se nos identifica en primer lugar? ¿Como siervos? No, como hijos. Porque somos hijos, somos siervos. No porque somos siervos, somos hijos. Porque somos hijos, servimos. ¿Amén? Pero aquí no está hablando de hijos, está hablando de siervos. Está hablando de gente que de una manera especial ha sido elegida para un propósito especial. De eso estamos hablando cuando hablamos de los 144.000. Seguimos. Y ahí estamos, los 144.000 sellados. Y oí el número de los sellados. Es interesante, ¿no? Porque cuando la Biblia habla de yo oí, o yo vi, o ambas cosas, lo que la Biblia está diciendo es que esa persona que vio u oyó está dando testimonio de lo que vio u oyó. Da testimonio. El testimonio es muy importante, porque el Señor dijo, id por toda la tierra y haced discípulos, pero también dijo, id por toda la tierra y dar testimonio. Para dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Me seréis testigos, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Testigos de Cristo, es a dar testimonio. Los apóstoles, ¿por qué fueron apóstoles de Cristo, entre otras cosas? Porque ellos fueron testigos, porque vieron y oyeron. En 1 Juan lo dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os damos a conocer. O sea, el testimonio es muy importante, muy importante. Entonces, cuando Juan aquí está diciendo, porque Juan aquí no está diciendo, bueno, ya, y los sellados eran 144.000, no, lo que está diciendo es, yo oí el número. ¿Cómo tenemos que entender esto? Un énfasis, ahí hay algo subrayado, un énfasis, o rotulado de negro, de negrita, como quieras, pero es que eso es así. ¿Por qué lo diría? Hombre, entiendo que, porque no es fácil de creer en lo natural, 144.000. Claro, eso golpea de frente con la doctrina arminiana, porque la doctrina arminiana lo que dice es que es el hombre el que escoge a Dios. Es lo que dice la doctrina arminiana, el hombre escoge a Dios. Pero aquí nos está demostrando todo lo contrario. Aquí nos está diciendo que Dios escoge concretamente a 144.000 para un propósito, pero los escoge, ¿verdad? O sea, no son ellos que escogen a Dios. Es Dios que les escoge a ellos. Doctrina de la elección divina. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos entendiendo un poquito más, ¿eh? Y oí el nombre de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Claro, otra cosa, aquí tenemos un problema ahora con los reformados, porque dicen, bueno, ya Israel no existe. Las 10 tribus del norte fueron esparcidas en tiempos de los asirios y ya no existen. Bueno, en lo natural quizás no, pero para Dios sí existen, no sé cómo. Pero aquí me está hablando, y lo vamos a ver, de las tribus concretas, y aquí sí que no hay metáfora, aquí no hay simbología, aquí lo que está diciendo es lo que está diciendo. Nótese que no habla de la iglesia no tiene nada que ver con Israel. La iglesia no es Israel e Israel no es la iglesia, porque la iglesia a la sazón está ya con el Señor. Pero es muy interesante esto, claro. Y eso nos lleva ya de cara al milenio, cuando está hablando de Israel de nuevo. Nos está hablando de la salvación que tiene que venir sobre Israel. Romanos 11, doctrina paulina, por cierto. Y aquí Juan está diciendo exactamente lo mismo, utilizando otros parámetros, pero está diciendo básicamente lo mismo, de que son salvos esas tribus, un número concreto de esas tribus, que ahora leeremos, de Israel, tanto del Israel del norte como de Judá, no solamente de Judá, sino también de Israel del norte, como estamos diciendo. Pues aquí necesariamente tenemos que entender que esto es para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues el mismo que entendemos por la palabra, el mismo que entendemos de cara de parte, quiero decir, de los profetas del Antiguo Testamento, que Israel tiene que entrar en el milenio y ser nación de naciones, que eso no se ha cumplido nunca, que eso no se puede espiritualizar, que eso no se puede transportar a la iglesia, porque la iglesia no es ninguna nación, porque una nación necesita de tierra para ser nación. Señor Pancho Sánchez, necesita de tierra. No se puede llamar nación a cualquier cosa. Nación tiene que ver con territorio. ¿Qué territorio tiene la iglesia?
Hombre, está el Papa de Roma que tiene los estados vaticanos. No, eso no tiene nada que ver con la Iglesia. Todos sabemos, todos los cristianos verdaderos sabemos eso. Entonces, si la Iglesia no tiene territorio, la Iglesia no es una nación. Y no lo es. La Iglesia es la desposada de Cristo. Aleluya. Amén. Por lo tanto, si aquí nos está hablando de tribus de Israel, necesariamente no está hablando, por un lado, no está hablando de la Iglesia, y sí está hablando del Israel al cual Dios tiene que volver a obrar en ese Israel, en esa última semana de años que quedan aún, que se corresponden con los 7 años de la tribulación. ¿Me están siguiendo? Y esto es importante con el propósito de que Israel, encabezado por Jerusalén como capital, entre en el milenio, se establezca como nación de las naciones que van a quedar y que se van a ir formando, y el Señor como deseado de esas naciones, estoy citando a Ageo ahora, por 1000 años. Eso sí tiene sentido. Todo el sentido. Así que, leemos, son 144.000 los siervos de Dios sellados y lo son de todas las tribus, nótese, los hijos de Israel. Por ese tiempo la iglesia, compuesta por fieles de origen judío y gentil, ya no estará en esta tierra. Esos 144.000 más todos los demás que sean de Dios serán los nuevos creyentes del periodo de la tribulación. Amén. Ahora, ¿por qué 144.000? Porque ese es el número escogido por Dios para que esos siervos suyos, como instrumentos escogidos especialmente por Él, como en el día lo fue Pablo de Tarso, realicen una obra específica en la tierra en esos días concretos. Como la tarea va a ser ardua, requerirán de protección especial. Nótese la doctrina de la elección divina en ese contexto también, que es lo que estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Al respecto encontramos el comentario de Matthew Henry. Leemos así: podemos, ese es el verbo de poder, nada que ver con otra cosa. Podemos responder que no hay motivo alguno para negar que los sellados sean literalmente 144.000, lo cual no significa que no haya un mayor número de israelitas convertidos durante el periodo de la tribulación, sino que estos son sellados y protegidos de modo especial para un servicio también especial. Esa es la cosa. Son 144.000 sellados. ¿Y por qué están sellados? ¿Solamente para ser salvos de la tribulación y entrar y ser invitados a las bodas del Cordero? Que sí. No es solamente por eso. Es porque van a tener una labor muy específica, no tanto porque van a ir, como algunos dicen, por el mundo predicando el Evangelio en plan Noé o en plan Jonás. No, se van a dedicar bastante a su propio pueblo, a Israel. Son enviados sobre todo a Israel. Lo que pasa es que, por causa de su predicación, evidentemente, también muchos gentiles, escogidos también por Dios, por supuesto, vendrán a salvación, vendrán al conocimiento del Señor. O sea, la salvación es de Dios. Jamás está en la mano humana. De otra manera, no habría nadie salvo. Nunca. Dice Herr van der Lucht: experimentarán las palabras del salmista, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91. Si serán sellados, protegidos. Su preservación será un testimonio del poder y la gracia de Dios. Amén. Seguimos. Ahora, que hemos sido todos sellados, sí, es verdad. Efesios 1, 13, 14, no hace falta que lo lea, lo pueden ustedes ver ahí. Ahí está escrito, si no vayan a la Biblia lo pueden leer ahí. Todos hemos sido sellados, si no, no seríamos salvos. Pero el sellamiento de esos 144.000 no tiene solamente que ver, como estoy explicando, con el tema de ser salvos, sino además con el tema de ser escogidos para un propósito en concreto. Ser testigos de una manera muy especial de Cristo, en un contexto de doble lluvia. Si vino la lluvia tardía en Hechos 2, en ese tiempo vendrá lluvia, algo así como la temprana, vino la temprana, quiero decir, perdón. En este contexto será como la temprana y la tardía, por muy poco tiempo, pero va a haber un doble derramamiento del Espíritu Santo. Si hubo un derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, en ese tiempo habrá doble derramamiento del Espíritu Santo. Será impresionante. Por eso se va a producir ese avivamiento. Si algún avivamiento mundial tiene que haber alguna vez, necesariamente va a tener que ser en ese contexto, en el contexto de la tribulación. Y eso lo estaremos viendo cuando estudiemos el grupo 2, el segundo grupo. Amén.
Gerd van der Luck dice, mientras la tierra se tambalea bajo los terribles acontecimientos representados por los 4 jinetes, Dios estará llevando a cabo otro plan. Mientras el mundo se estremecerá bajo el peso del juicio, Dios continuará mostrando su misericordia. Seleccionará a 144.000 israelitas a quienes protegerá sobrenaturalmente. También recibirán el cielo a miles y miles que se vuelven a Cristo y son martirizados por su fe. A eso hay que entender, los 144.000 que van a estar obrando, que van a estar haciendo su labor, sellados, protegidos, soberanamente protegidos, al menos por un tiempo especial, hasta que acaben su cometido. Mientras tanto, otros se van a convertir. No es que ellos se van a convertir, es que Dios les va a convertir, ¿eh? Dios les va a convertir. Y la inmensa mayoría de ellos serán martirizados por su fe, les cortarán la cabeza. Son los que hablan en el quinto sello. En el quinto sello, los mártires que están bajo el altar, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no nos vindicarás? Ese es el contexto. Seguimos, ahí están los de las tribus. Démonos cuenta, ¿no?, que sin ambajes dice esto. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Algunos dirán, bueno, de la tribu de Judá, sí, hay judíos. No pasa nada, hay judíos. Pero es que sigue diciendo más cosas. De la tribu de Rubén. Rubén era una de las tribus del norte. Eso hace tantos años que ya no existe. Para nosotros no, pero para Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, amén. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios determina quiénes son de Rubén. ¿Serán descendientes de? No, seguramente sí, será algo así, no sabemos. Eso solo lo conoce Dios. Pero lo que sabemos es que ellos se van a entender que son los rubenitas, los 12.000 rubenitas, van a decir, no, yo soy de Rubén. Va a ser algo milagroso. Yo entiendo que eso va a ser algo muy especial. No sabemos. No van a ser las condiciones. En ese tiempo no van a ser las mismas condiciones que ahora. Va a haber un mover sobrenatural tremendo. Acordémonos. Doble lluvia del Espíritu Santo. Va a ser algo muy, muy especial hacia los escogidos de Dios, ¿vale? No hacia el mundo perdido, sino hacia los escogidos de Dios. Y de alguna manera, los que son de Rubén, o los que son de Aser, o los que son de Neftalí, o los que son de Manasés, etcétera, etcétera, que nosotros ahora mismo no tenemos ni idea, ni sabemos nada, porque estas tribus desaparecieron, fueron dispersadas en tiempos de los asirios, en el siglo VIII, antes de Cristo, van a entender que sí son de esas tribus. Y se van a reconocer como que son de esas tribus, y seguramente hasta los mismos sellados van a decir, no, yo he sido sellado. ¿Cómo lo van a saber? Pues hombre, no lo sé, pero puedo imaginar que va a haber mucho mover angelical en aquel tiempo. Muchos ángeles van a estar yendo para arriba y para abajo y manifestándose, o el mismo Señor les dice, no lo sé, pero no va a ser como ahora, que parece que no pasa nada en esos términos, al menos aquí en España. Pero sí va a ser, en ese tiempo, va a ser algo sobrenatural, tremendamente sobrenatural y verdadero además. Seguimos leyendo. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. Vaya usted a saber dónde está la tribu de Gad ahora mismo, ¿no? De la tribu de Aser, 12.000 sellados. Neftalí, lo mismo. De la tribu de Manasés. De la tribu de Simeón. De la tribu de Leví, todos 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Interesante que dice estos. 12.000 escogidos por tribu, 12.000 sellados por tribu. Son 12 tribus con Judá a la cabeza. ¿Por qué Judá si Rubén fue el primogénito de Jacob? Claro, uno dirá, pero ¿cómo es Judá si Rubén fue el primogénito? Bueno, tenemos una explicación, ya lo vemos en Génesis, ¿no? Porque Rubén fue desposeído de su principalidad por haber pecado contra su padre. Véase Génesis 49:4. Ahí está la explicación. Y le fue dado el derecho de primogenitura a Judá. Véase 49 del 8 al 12. Esa es la explicación. Falta la tribu de Dan. Y algunos por ahí dicen, no, es que el anticristo viene de la tribu de Dan, de la tribu de Dan. Yo creo que el anticristo vendrá de la tribu de Judá. Porque si no, a los judíos no se les va a engañar. La tribu de Dan, pues la tribu de Dan sí que no existe y no es mencionada aquí. ¿Por qué? Bueno, hay alguna razón. No se cuenta, posiblemente porque fue quedando muy disminuida hasta absorber la tribu de Neftalí. Eso es lo que pasó históricamente. Dan era una tribu pequeña, pero fue muy malos, muy malos. Víbora al borde del camino, así describió Jacob a Dan.
¿Qué pasó? Que se fue quedando más disminuida y fue absorbida por la tribu de Neftalí. Seguramente esa es la explicación. Se menciona a la tribu de José y a la de su hijo primogénito Manasés. No obstante, no se menciona a Efraín, posiblemente porque Efraín es parte de José. De hecho, también se llama que cuando en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las tribus del norte, les llama muchas veces, se les llama Efraín, así en general. Por eso no se le menciona, por la razón que estamos diciendo. Bien, el hecho de que las 10 tribus del norte, todas las tribus, excepto Judá y Benjamín, que son las del sur, desaparecieran como tales en los registros genealógicos a partir de la deportación de Asiria, que lo dije antes, ¿verdad?, y que solo gente de Judá y parte de Leví puede actualmente probar de modo totalmente fidedigno su descendencia, no excluye el hecho de que, aunque los hombres no lo sepan, también respecto de Israel, y sobre todo respecto de Israel, sabe el Señor quiénes son los suyos, según de Timoteo 2.19. De hecho, lo que dice en según de Timoteo 2.19, conoce el Señor a los que son suyos, Pablo lo menciona respecto al Antiguo Testamento, respecto al pueblo original. Seguimos. La multitud vestida de ropas blancas. Bueno, este es el segundo grupo. Después de esto, otra vez, metatauta, después de esto, que significa después de esto justamente, aquí Juan nos narra otro episodio. Otra multitud distinta a la anterior por al menos 3 elementos. Es una gran multitud, incontable, mientras que los sellados tienen un número fijo. Una multitud la cual nadie podía contar. De eso estamos hablando. O sea que, claro, eso lo podemos entender hoy en día. ¿Cuántos millones hay en el mundo? ¿Cuántos? 8.000, cerca de 8.000 millones de personas son actualmente la población actual. Cerca de 8.000, no llega aún, pero 8.000 millones. Es mucha gente, ¿verdad? La tercera parte sucumbirá. Hay los diferentes juicios. Mucha gente morirá, pero aún y así quedará mucha gente. Parte de esa gente, no toda, pero parte de esa gente, no sabemos cuántos porque nos dice que son incontables. Eso es lo que ve Juan en visión. Son los que serán salvos, son los mártires de la gran tribulación. O sea que lo que podemos entender a la luz de Apocalipsis 13 es que el anticristo va a tener mucho trabajo cortando cabezas. Ahora mismo la pena de muerte no existe en la mayoría de los países civilizados, que llaman. Se va a reinstaurar, porque la Biblia lo dice. Pero de una manera absolutamente injusta. De una manera injusta. Pero con que Dios todo lo vuelve a bien, todos estos justos mártires de Cristo, como veremos en un momento, lo estudiamos ahora, van a aparecer en el cielo glorificados. Gloria a Dios. Así que hay un final feliz para todos aquellos que son de Cristo. Bien, vamos a ver más. Esa multitud es de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Porque Dios es Dios de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Dios no quiere que los hombres se junten, según el Imagine de John Lennon, y que haya una unidad como la que se pretendió en los tiempos de Babel. Y por eso vino la destrucción sobre Babel. Y los hombres fueron dispersos por obra de Dios. Dios quiere seguir siendo Dios de la diversidad humana. Tribus, lenguas, pueblos, naciones. Y aquí no estamos hablando de racismo, ni muchísimo menos. Porque el amor entre las gentes tiene que, en Cristo, digo, como creyentes, el amor entre las naciones, entre las personas, tiene que estar ahí, como cosa primera. Pero sí hay diversidad, y la diversidad es de Dios. La diversidad es de Dios. No hay nada malo en la diversidad, ni muchísimo menos. Bien, estaban sellados todas estas personas, nación, tribu, pueblo, lengua, multitud, exclusivamente de las tribus, mientras que los sellados eran exclusivamente de las tribus de Israel únicamente, es lo que quiere decir. Y sellados para preservación, los de las tribus, los 144.000, estos sellados para salvación, pero no libres de poder ser matados, como lo serán por el anticristo, como está escrito. Esta inmensa multitud, compuesta básicamente por creyentes de origen gentil y también judío,
es vista en el cielo, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, mientras que los 144.000 sellados los serán precisamente para estar reservados y protegidos en la tierra para la obra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué la Biblia lo dice con tanta claridad acerca de esta segundo grupo de personas? Porque lo van a necesitar saber. Porque cuando el anticristo, cuando se quite la careta de bondad y empiece a matar, degollar, porque la palabra habla de degüello, a creyentes, si esto no estuviera escrito, sería terrible. Pero porque está escrito, los que van a vivir en esa época van a saber, bueno, nos toca vivir este tiempo. Demos gracias a Dios que nos ha salvado. Que si nos tiene que cortar la cabeza, pues gloria, como los primeros cristianos, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Nos vamos con el Señor. ¿Pero por qué? Porque lo verán escrito. El libro de Apocalipsis va a llegar a sus ojos en aquel tiempo. Y van a leer y van a decir, estamos viendo el cumplimiento de esto. Así que es importante. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, indudablemente están en el cielo y son todos salvos confesándolo abiertamente. Y clamaban a gran voz, cuando dice vestidos de ropas blancas, en el griego original es vestidos con ropas de gala. La traducción literal es ropas de gala, o sea, vestidos de gala. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Son salvos de todas las naciones bajo el cielo, vestidos con las ropas de la santidad de Cristo y con palmas en las manos, es decir, están de fiesta. Amén. Han vencido. A gran voz claman diciendo que la salvación es mérito de Dios y del Hijo de Dios. El Corderito de Dios. Son salvos porque fueron elegidos a tal efecto y por tanto confiaron en el Cordero. No es que confían en el Cordero y por eso son salvos. Es que son salvos porque Dios les salvó y por tanto confían. Es al revés. Eso es así. Versículos 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Aleluya. Significa que sí. Amén. Está hecho. Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nunca se puede escuchar una declaración así entre las naciones, entre los impíos. En el cielo sí. Amén. Estamos con tantas ganas de poder ver el reino de Dios. El que ya está establecido arriba, desde la eternidad y para la eternidad. Y también el que se va a establecer aquí en la tierra por un tiempo. Amén. Yo lo deseo tanto. Los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes se postran ante Dios y le adoran también, empezando con un grandioso amén, que lo he mencionado antes, ratificando la adoración de la multitud incontable. O sea, esta multitud, que quede claro, no es la iglesia, porque la iglesia es una multitud incontable también, pero la iglesia estará junto con Jesucristo, ya estaremos resucitados juntamente con Él, o transformados con Él. Estos van a morir y no van a ser resucitados todavía. Estarán en espíritu en el cielo. Tendrán que ser resucitados. ¿Cuándo? Cuando el número de los consiervos, ya lo estudiamos en el capítulo anterior, se complete. Entonces resucitarán. ¿En qué momento? No sabemos. No dice la palabra en qué momento. Algunos nos acusan y nos dicen, entonces, ¿vosotros creéis que va a haber varias resurrecciones? Cuando la Biblia dice que solo hay una resurrección de vivos y una resurrección de impíos. O sea, de salvos y de impíos, o otra de impíos. No. Claro que lo creemos, pero es que esa resurrección de salvos se tiene que originar según los grupos de salvos se van produciendo. Y es una sola resurrección, la primera resurrección. Es la resurrección de los vivos. Pero no es un solo evento. Tampoco es un solo evento las bodas del Cordero, como muchos creen. Como poco van a ser 2 eventos, uno en el cielo y otro en la tierra. Y sin embargo es una sola ceremonia, como decir, es una sola boda. Así que las cosas hay que entenderlas bien, hermanos. Aquí es algo interesante, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Vaya pregunta. Le pregunta el anciano a Juan, que acaba de aterrizar ahí, que no sabe ni cómo ha llegado. Y ¿qué hago aquí yo? En el cielo, me habré muerto. No, todavía no se había muerto aún. Volvió para luego escribir todo esto, ¿no? Pero bueno, el anciano, que obviamente está en el cielo, le pregunta a él, claro, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque el énfasis es muy importante.
Es para que nosotros prestemos atención a eso. Y sobre todo los que van a vivir en ese tiempo, eso está claro. Porque mayormente esa escritura es para los que van a vivir, los salvos, los justos, los siervos de Dios que van a vivir en el tiempo de la tribulación. Eso lo van a leer y lo van a entender perfectamente y se van a gozar. Porque fíjate lo que dice. ¿Quiénes son estos y de dónde vienen los vestidos de ropas blancas? Yo le dije, Señor, pues lo sabes tú, yo qué sé, es lo que viene a decir. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Aleluya. Y solo hay una manera de entender eso. La gran tribulación, megales thlipsion en griego, megales, gran, mega, donde viene la palabra mega, megales thlipsion, thlipsion significa tribulación, megales thlipsion, solo hay una megales thlipsion en la tribulación, en la Biblia, perdón. La del final de estos tiempos. Solo hay una gran tribulación, la del final de estos tiempos. Hay tribulaciones, siempre las ha habido, pero la tribulación mencionada por el Señor como la gran tribulación, la tribulación mayor de todas las tribulaciones, léase Mateo 24, porque de eso estamos hablando, todavía tiene que producirse. Y de esa está hablando el anciano. Quede claro, amén. Por lo tanto, sí salen de la tribulación, aleluya. ¿Cómo? Por degüello. La única manera que tenemos ahora mismo de entrar en el cielo es muriendo. ¿O no? O sea, de alguna manera es como que nuestro cuerpo nos retiene. Nuestro cuerpo de muerte, dice Pablo, nos retiene en esta realidad. Y damos gracias a Dios por eso, cuidado. Pero esa es la cosa. Si este cuerpo falla, si este cuerpo llega a no tener las suficientes características vitales, o no sé cómo le llamarían los doctores a eso, si cuando esto ya no es incapaz de retener el espíritu, el alma, espíritu, las dos cosas, el espíritu y el alma, son dos cosas diferentes, pero aquí hablamos de una, sale del cuerpo, que es nuestro verdadero yo, lo que somos. Nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, etcétera, etcétera. Sale del cuerpo, el cuerpo se queda ahí como hojarasca. Ahí se queda, una cosa vacía, una cáscara. Y como cristianos, ¿dónde vamos? A la presencia de Dios. Hermano, no te suicides, amén. Espera que Dios te llame. No tengas prisa. Bueno, bromas aparte, aunque es verdad lo que he dicho. Ahí estamos, ¿no? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos no las han lavado. Hay una traducción mejor que esa. Porque yo no puedo lavarme de mis pecados. Es Cristo que me lava por su sangre. Pero esta traducción no es la mejor. Lo que viene a decir la traducción del original es que han experimentado ese lavamiento que evidentemente solo lo produce Dios por la sangre del Hijo. Así que el Señor tiene interés de que sepamos exactamente quiénes son estas multitudes, como ya he explicado. Ahora podemos imaginar la cara de asombro de Juan, cómo iba a saberlo, y es una pregunta retórica. Es interesante lo que vamos a leer ahora, creo. Sí, ahí está. Lo que comenta Francisco Lacueva en su comentario de Matthew Henry, dice, el anciano los describe saliendo de la gran tribulación. El griego original no usa la preposición apo, que indicaría distancia y preservación, sino la preposición ek, que significa procedencia. Procedencia. En otras palabras, salen de en medio de la gran tribulación. O sea, proceden, lo que quiere decir es que proceden de la gran tribulación. Cuando dice salen de la gran tribulación, significa que proceden de donde estaban en la gran tribulación, evidentemente son degollados y por eso aparecen en el cielo. Eso es muy importante. El griego original es muy importante tenerlo en consideración si queremos entender bien la palabra del Señor. Entonces, salen de en medio de la gran tribulación como habiendo pasado por ella. Esto basta para diferenciarlos de la iglesia que ya está arrebatada al comienzo del capítulo 4, como venimos enseñando. MacArthur dice, estas personas no fueron libradas junto con la iglesia debido a que todavía no eran salvas. Durante este periodo de 7 años serán salvadas, martirizadas e introducidas en el cielo. Aunque es un tiempo de juicio, como nunca antes, también es un tiempo de gracia y salvación sin paralelo en la historia. Pues MacArthur lo resume bastante bien.
Así pues, está claro el decir que salen de la gran tribulación significa que parten hacia el cielo desde ese tiempo de la historia por venir, el cual será extremadamente terrible. Salen no siendo arrebatados como lo será la Iglesia, sino por muerte, por cortarles la cabeza. ¿Cómo salieron? En victoria, la victoria del martirio. Saldrán de este mundo en el tiempo de más horrible persecución para los cristianos que nunca haya existido antes. Porque claro, ellos también se llamarán cristianos, porque van a creer en Jesús, porque no hay manera de ser salvos sino por Jesús, está claro, ¿eh? Bien, la Inquisición católica romana de la Edad Media se quedará muy corta ante la barbarie que acometerá la bestia anticristo contra los discípulos de Jesús que vivirán en aquel tiempo. Dice el comentarista Matthew Henry al respecto, nos hace ver que las palmas que llevan no son solo de victoria, sino también de martirio, en el sentido de haber perdido violentamente la vida en la persecución encendida por el anticristo por causa de la palabra de Dios. Respecto a la cantidad incontable de mártires salvos que suben a la presencia de Dios, comenta Gert van der Lugt, dice, Apocalipsis capítulo 7 parece indicar que habrá más personas salvas durante esa terrible época que en cualquier otro periodo breve de la historia. Desde el punto de vista de la eternidad, la tribulación será una época maravillosa. Sí, es que Dios es así. Por un lado, época terrible, persecución, en este caso juicios contra el mundo, juicios. Y por otro lado, por causa de la persecución, porque Dios causará mucha salvación, mucha gente irá al cielo. Pero eso es en el periodo de la tribulación. Y en concreto de la gran tribulación, porque dice que salen de la gran tribulación. Y la gran tribulación es la segunda mitad de esos 7 años, porque son 3 años y medio, justamente. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Así lo describe Daniel. Un tiempo, que es un año, 2 tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Así que no es porque la Iglesia se afana, y digo afana y subrayo afana, en salvar gente, como enseñan por ahí que tenemos que salvar a la gente. Yo no salvo a nadie, oiga. Yo fui salvo, Dios me salvó. Yo estoy para contribuir, y usted también si es cristiano, estamos para contribuir a eso, para colaborar en esa obra de salvación, de extensión del Evangelio. Pero quien salva es Dios. Y Dios salvará a quien quiera en ese sentido, cuando quiera, y lo va a hacer porque está escrito. Y en un momento de mayor negrura, de mayor oscuridad, de mayor poder del diablo, el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad que lo dice la palabra? 1 Juan 5:19, porque por la permisión de Dios, claro. En ese momento de mayor oscuridad, de mayor negrura, en ese momento, curiosamente, se va a producir la máxima salvación. Es verdad que no serán miembros de la Iglesia ya no estará aquí. Es verdad que serán martirizados, pero también es verdad que aparecerán delante del trono de Dios con palmas en las manos, vestidos de gala. Y serán multitudes que nadie puede contar. Son los invitados a las bodas del Cordero, en el cielo. Gloria a Dios. Estos han salido de la gran tribulación. Es curioso ver que esas gentes, multitud que nadie podía contar, lavan sus ropas en la sangre del Corderito, y el resultado es que las ropas se vuelven blancas por el efecto de la sangre que es roja. Como dije antes, no es que ellos las blanquean, la traducción mejor es otra, pero en definitiva viene a ser eso. Sus ropas vienen a ser blanqueadas con la sangre. Es decir, sus ropas, como queriendo decir, sus vidas son blanqueadas por la sangre de Cristo, son sin pecado. Versículos 15 al 17, por eso, ya vamos terminando, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que el anciano le explica a Juan que porque esas gentes lavaron sus ropas o fueron sus ropas lavadas y emblanquecidas en la sangre del Corderito, están por ello delante del trono de Dios en la mismísima presencia de Dios, sirviéndole siempre. Aquí vemos el servicio a Dios como el privilegio mayor que existe aún en el mismo cielo. Por otro lado, Dios también les sirve, les protege extendiendo su templo hacia ellos. Como consecuencia de ello, ya nunca más sufrirán privaciones y aflicciones como solían experimentar aquí en la tierra bajo la bestia. Jesús, el Corderito de Dios, el buen pastor, se ocupará de pastorearles, además serán eternamente consolados. Este énfasis en la protección, cuidado y consuelo nos habla necesariamente de un antecedente de suma aflicción que tendrá aquí en la tierra. Será en el cielo donde serán consolados. Claro, aquí van a sufrir mucho.
por todos los lados. Podemos nosotros reírnos ahora mismo del sufrimiento nuestro, si lo comparamos con el sufrimiento que van a tener ellos, pero por contraposición, ahí en el cielo van a ser consolados mucho más de lo que aquí fueron o serán afligidos. ¿Qué más decir? No hace falta que hagamos esto. Ya para acabar, todos ellos serán los convidados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Como dije antes, las solemnidades de las bodas se efectuarán en el cielo y luego en la tierra. Por tanto, habrá invitados en el cielo e invitados en la tierra. Evidentemente, los invitados en el cielo, Apocalipsis 19, 9, creo que es, son estos y otros también que ya partieron. Luego el Señor baja con la iglesia, Mateo 25, y le recibirán el Israel que será salvo, y ahí será la gran fiesta, la gran celebración, el gran banquete también aquí en la tierra. Son cosas tremendas que tienen que pasar, que no las podemos imaginar. Ahora mismo vivimos el día a día y nos parece ya demasiado lo que vivimos, pero cuando nosotros estemos delante de todas estas cosas, experimentándolas y viviéndolas, ya no será por fe, será por vista. Ahora es por fe, luego será por vista, las estaremos viendo. Ahora, lo que tiene valor delante de Dios es que sigamos esa fe que Dios nos ha dado, que perseveremos. Quien persevera es el Espíritu Santo en nosotros, es verdad, pero nosotros también tenemos nuestra parte que hacer, que es la de ponernos de acuerdo con Dios. Amén. No porque vamos a perder esa fe, la fe es de Dios, no la podemos perder, pero Dios es congratulado, es alegrado, se alegra a Dios cuando nosotros nos ponemos voluntariamente también de acuerdo con Él, andando ese camino hacia la ciudad eterna, que no es Roma, sino la Jerusalén celestial. Dios les bendiga.